Eminencia reverendísima, queridos hermanos y hermanas, es conmovedor que esta noche con ustedes tenga que testimoniar un trabajo precioso, largo, difícil, que durante años concentró nuestro trabajo, dando un paso adelante hasta terminarla, una investigación forense, sobre todo porque tenía que ver en un país que hacía poco había sido liberado del Estado Islámico, del Califato, precisamente en el lugar donde el padre Ghani y sus 3 compañeros en 2007 habían encontrado la muerte. A mí esta noche me toca ser el abogado, porque desde el principio he sido el postulador, es quien busca las pruebas, busca los testigos, propone a la Iglesia convencido de que más allá de una muerte violenta hay un signo de Dios, hay una coronación que Dios ha querido hacer de un hijo suyo y de sus compañeros. Esto es fruto del discernimiento de los obispos de la Iglesia caldea, que sinodalmente decidieron llevar adelante esta causa. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios, de Irak y de la diáspora, la figura del padre Ghani pasaba el tiempo y se engrandecía. Es así que comenzamos en el 2017 a juntar los elementos sobre su vida. El padre Ghani había nacido en 1972, precisamente en la ciudad de Mosul. Fue un niño muy afectuoso, muy devoto, un estudiante brillante. Estudió ingeniería en la Universidad de Mosul, se recibió, y allí a su arzobispo le confió, solo a él, los inicios de su vocación sacerdotal. El arzobispo le dijo: primero tienes que servir a tu patria, y por 2 años hizo el servicio militar, obligatorio. Tras lo cual, a través de su catequista, porque no quería generar un gran dolor a sus padres, es la catequista que lo había visto crecer, que le comunica a los padres lo que ya estaba decidido. Irak estaba siendo cada vez más inestable. Ya había habido una incursión que se llama la Primera Guerra del Desierto. En el 1996, el padre Ghani, laico, llega a Roma. Y llega a Roma pobre. ¿Y por qué me han invitado y por qué yo acepté gustoso? Porque el padre Ghani, si llegó a ser sacerdote, es por la ayuda a la iglesia necesitada. Porque en los 7 años que el padre Ghani estuvo en Roma, estudió filosofía, estudió teología, hizo una licencia en ecumenismo. Todo fue cubierto por la ayuda a la iglesia necesitada. El padre Ghani tenía algo de extraordinario, porque cuando empezamos a buscar los testigos de su paso por Roma, teníamos tantísimos testigos. Y miren que por Roma pasa mucha gente. Eminencia, Roma se está preparando para el gran jubileo, pero le debo decir que Madrid está bellísima. Y ahora que es su esposa, esta bellísima ciudad, me siento muy chiquito después de esta presentación de tantas víctimas. Y en un país donde hay 2000 beatificados y 11 santos. Pero el padre Ghani es distinto.
¿Saben por qué el padre Ghani es distinto? Porque el padre Ghani y el pueblo caldeo habla todavía la lengua de Jesús, hablan el aramaico. El padre Ghani es distinto porque son una minoría. El padre Ghani y la iglesia caldea son importantes porque son apostólicos, porque en esa tierra, que a nosotros nos sonará Nínive y Babilonia, ellos están desde el tiempo del apóstol Santo Tomás, mucho antes que el cristianismo llegara a España. Había comunidades cristianas allí. Ellos perseveran en la fe. Y el padre Ghani fue uno de esos. Durante 7 años que estuvo en Roma, eran muy difíciles las comunicaciones. Había un embargo. En el intermedio ocurrió las Torres Gemelas. El padre Ghani se ordena sacerdote en octubre del 2001. Cuando se licencia en el 2003, su arzobispo lo llama. Y en Roma todos querían que se quedara. Era riesgoso. En esos mismos meses, la coalición buscaba encontrar a Saddam Hussein. El padre Ghani es obediente. La ayuda a la iglesia necesitada, la filial o la sede de Roma le decían, continúa estudiando el doctorado. Mi obispo me llama. Mi pueblo me necesita. Tenemos que pensar que el gobierno de la República iraquí había colapsado. Su patria lo llamaba, su obispo lo llamaba. Y él volvió. Saddam Hussein es encontrado en diciembre, capturado de 2003. Él seguirá el proceso de Saddam, verá cómo lo ajustician, lo ahorcan. Pero en el intermedio, siendo secretario del que después que era su arzobispo y que después, al año siguiente, también él fue secuestrado y durante su cautiverio murió, Monseñor Rajo. Él tuvo que vivir en junio del 2004, al año siguiente de llegar, un coche bomba en la nueva parroquia de la cual él ya había sido nombrado párroco, que todavía no había sido terminada. En agosto de ese mismo año hubo un ataque a la iglesia donde él vivía y que donde Monseñor Rajo ahora está sepultado, la iglesia de San Pablo. Mucho más fuerte fue en diciembre del 2004 cuando un coche bomba muy potente literalmente tira al suelo la curia de Mosul, donde no queda piedra sobre piedra. Obviamente, junto con estos directos atentados de las células terroristas, estaban las amenazas directas. Él nunca tuvo miedo. Y así llegamos al 3 de junio de 2007. Era un domingo. Él era el buen pastor de esa comunidad, cada vez más pequeña. Del martirio de estos 4 mártires tenemos un testigo ocular, la esposa del subdiácono Wahid, que insistió en acompañar a su marido porque decía, los terroristas tienen respeto de la mujer. Ella también tendría que haber muerto esa noche. No nos explicamos cómo el cuerpo de su marido, cuando después exhumamos el cadáver, tenía costillas rotas, huesos rotos, y ella simplemente, desvanecida, cayó y aproximadamente 10-15 minutos se despertó bañada en la sangre de su marido, pero no tenía ninguna herida. Ella vio todo. Y ustedes han escuchado esa primera parte. Ellos se presentan, porque el padre Ghani les pregunta, ¿y ustedes quién son? Se autopresentan. Nosotros somos Ansar al-Sunna, que la CIA nos indicó de que era un grupo terrorista que después se unió a Al-Qaeda, que ya estaba activo en Mosul. Él no solamente tenía que celebrar la misa, tenía también que dar dinero a los pobres. Y esa es la segunda frase que la testigo, la única superviviente, refiere. Tengo que ayudar a los pobres. Junto con él muere Wahid, 40 años,
su primo hermano Ghassan, de 22 años, Basman, de 24 años, que era su secretario y mano derecha. Al padre Raghid y a Basman le disparan en la cabeza. Cuando logramos exhumar sus cuerpos, vimos claramente los cráneos destruidos. Queridos hermanos, el padre Raghid dio su testimonio. Los fieles declararon que creen que es un verdadero mártir de Cristo. Nuestro trabajo está terminado, fue presentado a Roma y esperamos un tiempo tranquilo. Eminencia, su colega, el cardenal Sacco, no puede regresar a su sede de Bagdad en este momento y está refugiado él mismo en Erbil, que tampoco resulta un lugar tranquilo porque empiezan a llover bombas. Estos son los destinatarios de la ayuda a la iglesia que necesitan. Y en Italia me han dicho, nosotros lo queremos al padre Raghid como nuestro patrono. Y el padre Raghid debería ser el patrono del clero joven, porque los sacerdotes jóvenes les cuesta, llega un momento de la crisis, porque el sacerdocio es una cosa muy grande. Necesitan de la fortaleza, del amor a la patria, de la rectitud de conciencia y también de la obediencia. El padre Ghani ese día había renovado su DNI porque el obispo le había dicho, esto se está volviendo muy peligroso. Termina el doctorado en Roma. Dios tenía otros planes. Esa noche pasó de la mesa terrestre a la mesa celeste.